Un caluroso día de verano, en julio de 1212, una batalla que cambiaría el dominio en la península ibérica tiene lugar en la zona cercana a la actual Jaén. La contienda pasaría a la historia como la Batalla de las Navas de Tolosa, un ejército cristiano frente a otro musulmán en su puja por el territorio hispano dentro del contexto histórico llamado de la Reconquista, que se inició siglos antes con la Batalla de Covadonga en Asturias. Desde entonces hasta 1211, el año anterior a la Batalla de las Navas de Tolosa, muchos esfuerzos se habían aunado por parte de los distintos reinos cristianos surgidos para ir avanzando de norte a sur, haciendo retroceder a los reinos de los califatos hasta el sur peninsular. Entonces, 5 reinos cristianos peninsulares dominaban la mayoría del territorio: el reino de Castilla, el de León, el reino de Navarra, el reino de Aragón y el de Portugal. Estos dejaron sus divisiones recurrentes y unieron sus fuerzas para iniciar lo que se llegó a considerar entonces por parte del propio Papa una auténtica cruzada que traería la victoria para los reyes cristianos y cambiaría de forma decisiva el destino de nuestra tierra. 2001 Historias repasa hoy este episodio histórico tan decisivo y nos traerá de vuelta a las personas más importantes implicadas en tal gesta, así como su contexto histórico y social y las implicaciones que tuvo este momento y que perduran hasta el día de hoy. Preparémonos para la batalla de hoy como hacían nuestros ancestros, encomendando nuestras oraciones y enfundémonos en nuestra armadura, preparando nuestro caballo y cabalguemos sin dilación hacia adelante con la confianza puesta en nuestra victoria segura en esta aventura del saber. La península ibérica, a finales del siglo XII y comienzos del siglo XIII, se parecía poco a lo que es hoy. Varios reinos cristianos en la zona circundante de lo que son hoy los Montes de Toledo se encontraban entre disputas frecuentes por la hegemonía sobre las taifas musulmanas al sur de la península y en dilucidar cuál era la mejor forma de hacerles frente. La Orden de Calatrava controlaba la región que iba desde Toledo hacia el sur y la sierra de Despeñaperros, zona caliente donde cada cierto tiempo había idas y venidas cristianas y musulmanas por el control de esta zona que es hoy la provincia de Ciudad Real. Cuenca, ciudad situada en un punto estratégico entre los reinos de Castilla y Aragón, era una plaza fuerte de gran importancia tanto militar como simbólica, que fue conquistada tras un largo asedio a los musulmanes en 1177 por Alfonso VIII de Castilla y el apoyo del Reino de Aragón. Después de esta victoria cristiana, el rey castellano firmó una tregua que beneficiaba a ambas facciones y que en esta época no solían ser de larga duración, pero proporcionaban periodos de paz necesarios para la recuperación y reorganización de ambos lados. Muchas treguas a lo largo de la historia de la Reconquista incluían el pago de tributos, las llamadas parias entre bandos. Los tributos servían para mantener relaciones pacíficas y eran un reconocimiento de poder o supremacía. A menudo, los reinos más débiles pagaban a los más fuertes para evitar ataques o invasiones. Los tributos incluían no solo dinero, sino también bienes, como productos agrícolas o artesanías, y en ocasiones mujeres. Muchas veces las treguas terminaban como respuesta a no estar dispuesto a abonar estas parias, o bien por cambios en las estrategias de apoyo entre los distintos reinos y taifas. En el caso que nos ocupa, la tregua posterior a la toma de Cuenca estaba pronta a terminar en 1190, cuando Alfonso VIII de Castilla decidió amurallar un cerro sobre el río Guadiana, un collado habitado ya en tiempos de los íberos, pero que en ese momento era una zona despoblada llamado Alarcos, muy cerca de la ciudad actual de Ciudad Real. El califa del reino árabe, Yusuf, en este momento se dice que estaba fuera de sus dominios al sur de la península, encontrándose en el norte de África sofocando unas revueltas. A partir de ahí, y dependiendo de la fuente consultada, el motivo de la ruptura de la tregua recae en los cristianos, atacando Sevilla y provocando a los almohades, los cuales vuelven del norte de África con intención de devolver la afrenta, pero también a los musulmanes, que fueron hasta el otro continente con intención de reforzarse militarmente y con esto romper las líneas cristianas al norte de Despeñaperros. Sea como fuere, lo cierto es que en 1195 se produce entonces la primera contienda de los almohades contra la Orden de Calatrava en el castillo de Salvatierra, en la localidad de Calzada de Calatrava, con derrota de los cristianos.
Alfonso VIII se alarmó tras estos hechos y se apresuró a reunir todas las tropas cristianas posibles en Toledo, incluyendo a las órdenes de Santiago y Alcántara, y a marchar hacia Alarcos sin esperar los refuerzos solicitados a León, Aragón y Navarra, que estaban ya de camino debido a lo apremiante de la misión para evitar que los musulmanes se hicieran con el fértil Valle del Tajo. El 17 de julio de 1195, tras haber sido avistados soldados almohades en un número tan numeroso que no llegaron a hacerse ni siquiera una idea exacta de cuántos hombres lo formaban, tal y como lo cuenta el arzobispo Rodrigo Ximénez de Rada en su De Rebus Hispaniae, el rey Alfonso VIII, impaciente, decidió presentar batalla directamente. Los cristianos disponían de 2 regimientos de caballería. En primera línea, unos 10.000 hombres de caballería pesada al mando de don Diego López de Haro, seguida de una segunda línea donde se encontraba el propio monarca castellano con su caballería e infantería. Por parte de las tropas almohades, en vanguardia se hallaba la milicia de voluntarios de distintos tipos, pero muy maniobrables, e inmediatamente tras ellos el lugarteniente del califa y la tropa de élite almohade, acompañados en los flancos con caballería ligera conformada por caballos y dromedarios con arcos, y en la retaguardia el visir del califa con su guardia personal. La batalla fue cruenta y ambos bandos sufrieron numerosas e importantes pérdidas, pero la victoria se decidió claramente para el lado almohade. Según se narra en la Crónica Latina de los Reyes de Castilla, entre las bajas castellanas estaban los obispos de Ávila y Segovia, así como los maestres de las órdenes de Santiago y la portuguesa Orden de Évora. La noticia de esta gran batalla se dice que conmovió a toda Europa. Como consecuencia de esta derrota cristiana, los musulmanes se adueñaron de todos los terrenos y localidades de la zona que dominaba la Orden de Calatrava, hasta las inmediaciones de Toledo, donde se habían refugiado los combatientes cristianos que habían sobrevivido a la batalla. El rey de Castilla quería resarcirse venciendo a los musulmanes en un combate decisivo y campal, y para ello comenzó a gestarse el acuerdo entre todos los reinos cristianos de la península, así como el apoyo del propio Papa de Roma, Inocencio III, para romper las distintas treguas que mantenía con los almohades y enfrentarse en 1212 contra el califa almohade. Después de la batalla de Alarcos y las duras bajas que sufrió el bando cristiano, el rey castellano se vio obligado a reconstruir su ejército y restaurar la moral de sus soldados. Por otro lado, buscó aliarse con todos los ejércitos cristianos que quisieran participar en la contraofensiva que estaba preparando. En este punto, la figura del Papa Inocencio III, como os decía antes, desempeñó un papel importante. El Papa convocó una cruzada contra los almohades, animando a los reinos cristianos de toda Europa a unirse en su lucha. De esta forma, y motivados por el llamamiento a la cruzada, participaron soldados cristianos de otras partes de Europa, en su mayoría franceses, pero también pertenecientes a las órdenes de San Juan de Malta, entre otros. Tras la derrota en Alarcos, Alfonso VIII y sus aliados desarrollaron nuevas tácticas y estrategias para enfrentar a los almohades y se realizaron importantes preparativos militares, incluyendo la reorganización del ejército, la adquisición de armas y el entrenamiento de tropas. En total, por parte de los cristianos y según el estudio histórico reciente, se llegó a acumular un total de unos 14.000 soldados, entre los cuales, por parte castellana y liderados por el propio Alfonso VIII, se encontraban con las llamadas milicias urbanas de concejos castellanos, de varias localidades importantes como Burgos, Segovia, Ávila y Arévalo, entre otras. Junto a ellas, las llamadas mesnadas de los señores, formadas por varios caballeros importantes como el alférez de Castilla, Álvaro Núñez de Lara, además del grueso de las tropas castellanas, entre las que destacaba la mesnada real, constituida por la guardia personal del rey y los caballeros que formaban su séquito habitual. Por parte de Sancho IV de Navarra, sus tropas estaban lideradas por la nobleza más significativa de su reino. Las tropas de Pedro II de Aragón, conformadas por varios obispos de ciudades importantes como Tarazona y Barcelona, entre otros, así como por el conde de Cerdaña, Sancho I, el hijo menor del conde de Barcelona. Además de estas tropas aragonesas, se les unieron parte de sus tropas en la región de Occitania, hoy en Francia, con el conde de Comminges, Bernardo IV. También participaron algunos caballeros portugueses y leoneses
de forma voluntaria, aunque sus reyes Alfonso IX de León y Alfonso II de Portugal rechazaron el llamamiento de Alfonso VIII de Castilla por distintos conflictos con este último, y el Papa Inocencio III, tras ser requerido por Alfonso de Castilla a hacer una mediación pontificia, amenazó con la excomunión a todo aquel que se atreviera a violar la paz entre los reinos cristianos mientras los castellanos luchaban contra los musulmanes en las navas de Tolosa. Y como antes comentaba, se unieron al contingente cristiano las tropas de las órdenes religiosas de Santiago, Calatrava y Hospital de San Juan, cuya disciplina y jerarquización los convertían en caballeros fuertemente pertrechados y especializados en la guerra, que formaban parte de las fuerzas permanentes al servicio del ejército cristiano. Los cálculos del total de 14.000 soldados por parte de las tropas cristianas, dado por el estudio de Carlos Vara Zorbeck en su libro sobre la batalla que hoy nos ocupa, puede resultar pequeño, pero hay que decir que era un número extraordinario para una época, ya que en las batallas de este tiempo los ejércitos cristianos no solían superar los 3.000 soldados. Por otro lado, las tropas musulmanas, según este mismo estudio, se estiman en unos 30.000 hombres, es decir, duplicaban ampliamente en número a los cristianos. Citadas y reunidas las tropas cristianas en Toledo el día de Pentecostés del año 1212, un mes después, el 20 de junio, parten de la ciudad imperial de camino al sur al encuentro de los almohades musulmanes. En su paso toman el castillo de Calatrava y el de Malagón, en la actual provincia de Ciudad Real. En ese momento se producen las primeras diferencias entre tropas cristianas de la mano de los cruzados europeos, que según fuentes citadas por las propias crónicas cristianas, así como por el abad cisterciense francés Alberico, estos no vieron con buenos ojos la política permisiva del rey Alfonso VIII de dejar con vida a los habitantes de las ciudades vencidas. En Malagón, los cruzados europeos pasaron a cuchillo a toda su guarnición tras conquistar la ciudad, cuando la costumbre habitual en España era forzar una capitulación y permitir que los almohades se marcharan o se les dejara vivir fuera de las murallas de las fortificaciones, lo que permitía conservar mano de obra cuando había escasez de repobladores cristianos. Según el testimonio real de Alfonso VIII al Papa Inocencio III, se produjeron abandonos en las filas cristianas por parte de los cruzados europeos debido al desgaste físico causado por las incomodidades provocadas en la sofocante época de calor castellano de la zona, ya que estos solían vivir entre sombras en regiones templadas, según mencionó literalmente. Mencionar que el rey castellano quizá no quiso ser demasiado duro con los cruzados, ya que estos fueron convocados directamente por el propio Papa. La baja masiva de cruzados no fue total, ya que varios cientos de caballeros procedentes de los reinos vecinos franceses decidieron quedarse y continuar la contienda. Las bajas fueron repuestas con varios caballeros procedentes del reino de Navarra. Las tropas cristianas cruzan la sierra de Despeñaperros y se dirigen hacia la zona rasa donde se encontraban acampando las tropas almohades, cerca de Santa Elena, al norte de lo que es hoy la provincia de Jaén. Era el 13 de julio de 1212. 3 días más tarde deciden atacar a las tropas musulmanas el 16 de julio. Los 14.000 hombres cristianos se dispusieron en 3 haces o líneas de cuerpo del ejército. En el centro de ellas, el grueso de las tropas castellanas, compuestos por varios grupos de caballeros procedentes de los reinos cristianos del norte de la península, incluidos los caballeros de las órdenes de Santiago, Calatrava y hospitalarios, así como los voluntarios leoneses y portugueses y los cruzados franceses que permanecieron después de la toma de Malagón. En el flanco izquierdo, en su totalidad, lo ocupó, repartido al igual que los castellanos en vanguardia, medianera y retaguardia, el ejército de Pedro II de Aragón, reforzado por infantería y ballesteros y con milicias procedentes de distintas zonas del reino aragonés. El flanco derecho era en su totalidad de las tropas traídas por Sancho IV de Navarra, una brillante comitiva constituida por la nobleza más significativa del reino navarro. Junto a ellos, las milicias de ciudadanos de las provincias actuales de Ávila y Segovia y otras fuerzas mixtas. En la retaguardia de estos 3 flancos se situaron los propios monarcas al frente de sus respectivas mesnadas reales, es decir, su guardia personal. Junto a ellos, los representantes arzobispales de los 3 reinos peninsulares. Y en el centro, Alfonso VIII dirigiendo toda la estrategia.
Las tropas almohades duplicaban a las cristianas y tras un primer ataque cristiano, los musulmanes no tuvieron grandes dificultades para desgastar a su enemigo e ir envolviendo al ejército cristiano para irlo acorralando tal y como hicieron en la batalla de Alarcos. Pero los cristianos habían aprendido de aquella derrota y estaban preparados precisamente para que este punto llegara. Es en este momento cuando, al verse rodeados de los enemigos y numerosos almohades, Diego López de Haro, hombre fuerte del rey Alfonso VIII, ordenó estabilizar este haz y mantener una línea de frente sin perder la formación al intentar internarse dentro de las líneas enemigas. Al mediodía se produce el momento crítico de la batalla, ya que, a pesar de los ataques y contraataques cristianos, todo parecía indicar la victoria musulmana. En ese momento, Alfonso VIII ordena rechazar los avances por los flancos del enemigo y las caballerías pesadas de los castellanos, navarros y aragoneses se aliaron y cargaron contra las líneas enemigas con el fin de romper sus líneas, las cuales se dice que estaban rodeadas de cadenas sustentadas por guerreros o esclavos, la llamada Guardia Negra, para impedir los ataques a caballo de sus enemigos. Estas cadenas se entregaron como trofeo de guerra al rey Sancho IV el Fuerte de Navarra y posteriormente pasaron a formar parte del escudo navarro. Os hablaré de ellas un poco más adelante. Según la leyenda, los tres reyes cristianos acordaron tal ataque conjunto después de expresarse con la famosa frase «He aquí que morimos». Según parece, este hecho carece de fundamento histórico, pero sea cierto o no, esta frase encapsula el espíritu de lucha y resistencia que caracterizó a la Reconquista y simbolizó la determinación y el compromiso de los reyes y sus ejércitos de luchar hasta el final, incluso ante la posibilidad de su muerte, por el objetivo común de vencer a los musulmanes invasores. Aquella carga cristiana conjunta consiguió detener a los musulmanes en los flancos y estabilizar de nuevo las haces de los ejércitos peninsulares. Finalmente, por la tarde, Alfonso VIII ordenó el avance en bloque de toda la retaguardia cristiana, haciendo combatir a lo mejor de sus tropas, que eran la caballería pesada y el resto del ejército. Esto hizo que las líneas almohades cedieran y finalmente se retiraran. Ante la desbandada musulmana, las tropas cristianas llegaron hasta la zona donde se encontraba el propio califa almohade, que tuvo que huir precipitadamente para salvar la vida. Hasta la caída del sol, los cristianos continuaron con la persecución a los musulmanes. Esta derrota no fue la causa del fin de la hegemonía almohade, pero sí supuso un duro golpe que causaría su declive en los años siguientes. La victoria en las Navas de Tolosa dio también un impulso a las conquistas cristianas posteriores. Después de esta victoria, Alfonso VIII conquistó también Úbeda, en la misma provincia actual de Jaén, así como Baeza ese mismo año 1212. Su nieto Fernando III el Santo tomó Córdoba en 1236 y Sevilla en 1248 y posteriormente Jerez. El hijo de Fernando III, Alfonso X el Sabio, bisnieto de Alfonso VIII de Castilla, haría lo propio en Cádiz en 1265. Y aún faltarían 200 años para el dominio total de lo que hoy es Andalucía y el resto de la península ibérica, con la toma de Granada el 2 de enero de 1492 con los reyes católicos Isabel y Fernando. Como curiosidad os diré que las cadenas rotas por el ejército cristiano hoy en día se conservan en varios fragmentos repartidos por distintos sitios, entre ellos el Panteón Real del rey navarro Sancho IV el Fuerte, que se sitúa en la sala capitular de la Real Colegiata de Roncesvalles, en una pequeña capilla a los pies de la tumba del monarca. Otro tramo de las cadenas se ofrecieron como regalo a la Catedral de Tudela por parte del rey Sancho y se conservan al lado del altar mayor, junto con un cartel explicativo del origen de las mismas. Un fragmento más se conserva en el Palacio de Navarra o Palacio de la Diputación, concretamente en el llamado Salón del Trono, en un dosel junto a los sillones reales y una representación del pendón de las Navas de Tolosa, cuyo original, adquirido por el rey castellano Alfonso VIII, se conserva en el monasterio de las Huelgas, en Burgos. El último fragmento conocido que se conserva está en la capilla de la Virgen de Legarda, en la localidad navarra de Mendavia. Este fue un obsequio del rey Sancho a la Virgen de esta localidad por los servicios prestados por uno de sus caballeros más cercanos, Gómez García de Agoncillo, que siendo alférez real participó de la mano del monarca en la batalla de las Navas de Tolosa y era señor de estos territorios navarros.
Estas conquistas vinieron acompañadas, una vez estabilizadas las zonas fronterizas, con guardias provenientes de las distintas órdenes militares, de la progresiva repoblación y asentamiento de población procedente del norte de la península, en concreto de Cantabria, Navarra, así como León. Mencionar también que mucha de la población que ocupó los terrenos que hoy van desde Ciudad Real hacia el sur de España procedían de la vecina Francia. A todas aquellas personas que decidieron desplazarse hasta los terrenos recién conquistados se les facilitaban tierras y ganado suficientes para poder ganarse la vida. Esto se debe a las políticas matrimoniales de la Casa Real Castellana. La hija del rey Alfonso VIII de Castilla, de nombre Blanca, fue casada en 1200 con el heredero al trono francés, el futuro Luis VIII, por decisión de su abuela materna, Leonor de Aquitania, conocida por ser la madre, entre otros, del rey inglés Ricardo Corazón de León. Tanto los reyes de Francia, Luis y Blanca, como su hijo Luis IX, San Luis de Francia posteriormente, apoyaron a la monarquía castellana en su petición de repoblar con sangre cristiana el sur peninsular. El nieto de Alfonso VIII, Fernando III el Santo, San Fernando, conocido posteriormente, era hijo de otra de las hijas del rey castellano, Urraca de Castilla, casada con el heredero al trono leonés y que trajo la unificación de los dos reinos ibéricos, facilitando así el avance de la reconquista y la consiguiente repoblación de las zonas conquistadas. Por tanto, no te extrañe que si te haces un test de ADN tan famoso ahora, los resultados te sorprendan con que sangre francesa de hace 800 años corre por tus venas, para que veas si tiene influencia una batalla que ocurrió hace tanto tiempo en nuestro tiempo actual. Hasta aquí el capítulo de hoy, que nos ha traído a la actualidad uno de los episodios más épicos por antonomasia de la historia de España. No olvidemos de dónde venimos para defender lo que somos hoy y saber a dónde nos dirigimos en un futuro.